Primera entrega de Develando la Verdad, una propuesta que busca acercarles al periodismo de datos, al periodismo más puro que desnuda la verdad, con pruebas, con evidencias, pero sobre todo con la intención de develar todos los acontecimientos que nos afectan como nación. De alguna manera u otra, la República Dominicana se ve ante el desafío de la construcción de una comunicación crítica. Y nosotros hemos asumido desde el Demócrata una propuesta interactiva que comparte la visión de construir una mejor nación, pero sobre todo de hacer denuncias responsables, combinando las fuentes no solo creíbles y confirmables, sino verificables por cada uno de ustedes. La clave de todo este esfuerzo reposará en una entrega semanal de una propuesta que de la mano con cada una de las iniciativas ciudadanas que buscan transformar a nuestra nación, de la mano de actores sociales, del empresariado, de la Junta de Vecinos, de los políticos, de los partidos, para darle más salud a la democracia, de la mano de la transparencia, pero no de la transparencia de la democracia política partidaria como la conocemos en nuestros días, sino en un nuevo esquema que unirá a través de un puente la tecnología, la investigación, con los recursos tecnológicos que hacen posible que el periodismo de investigación se modernice a través del periodismo de datos. Una nueva tendencia en Latinoamérica que, como pioneros, buscamos exponer y proponer para el consumo de todos los dominicanos. Innovación, el uso de la tecnología, de la inteligencia artificial y un gran equipo de producción que de la mano de este gran esfuerzo, utilizándonos a nosotros en el Demócrata como puente, le va a permitir llegar a las respuestas que muchas veces se evaden y que otras veces se presentan pero a medias. Nuestro único compromiso es quitarle la piel a las palabras y acercarnos a la verdad, develando precisamente cada uno de estos temas que son una necesidad para nuestra nación. La primera entrega habla sobre los gastos estratosféricos en las campañas políticas. ¿De qué manera tenemos a políticos y a partidos políticos uniéndose para financiar en una guerra mercadológica a través de la publicidad, a través de las finanzas, propuestas que son insostenibles? Porque cuando usted no gana lo suficiente como para tener un retorno lícito en una actividad política, entra y se cuela por debajo de la mesa una gran cantidad de iniciativas que no buscan proponer ni crear condiciones que no sean para grupos particulares. Esto de la mano de actores, expertos de investigación y sobre todo de datos verificables es lo que le entregamos en esta primera propuesta, nuestro primer programa, donde vamos a develar la verdad con Francisco Tavares, un servidor, el Demócrata. Ahí llega gente que usted nunca lo vio en una entrevista de televisión ni de radio. Pues la política simplemente como un emprendimiento económico, yo meto esto y saco lo otro. Han gastado 30 millones de pesos. Depende de la posición, si es senaduría, diputación, regiduría, alcaldía. Sumas que sobrepasan incluso los 50 millones de pesos. Si quienes financian a los políticos que llegan a las posiciones son el crimen organizado, recursos provenientes de la corrupción. Esos fondos que son utilizados para el desarrollo del trabajo partidario. Invierte 5 veces su salario durante el periodo de 4 años. La política no puede ser algo tan vulgar, tan insignificante. Aunque no es uno de los requisitos que exige la Constitución en su artículo 22, aspirar a cualquier puesto de elección popular en la República Dominicana obliga a que se tenga una cartera bastante responsable, muchas veces para sustentar el proselitismo sin ideales al que se nos ha acostumbrado en el país. Está caminando, él está dando su romito, su vinito y su par de pesos, porque si no nos da cuarto no nos motiva. Actualmente,
La Junta Central Electoral reconoce a 34 partidos políticos. Solo 4 de ellos son considerados mayoritarios y en esos el Estado invierte más de 1.000 millones de pesos en un año. En papel, para ser candidato, solo bastan estos requisitos. En el caso de un puesto electivo a nivel congresual, se necesita ser dominicano, en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido por lo menos los 25 años de edad y haber nacido o residido por lo menos 5 años en la demarcación por la que se aspira. Desde los 18 años ya se puede optar por un cargo en el nivel municipal. En el caso presidencial se tiene que haber cumplido por lo menos presidente y vicepresidente de la República por lo menos 30 años de edad y ser dominicano de nacimiento u origen. En el caso de la presidencia de la República no pueden aspirar las personas naturalizadas. En teoría, cualquier dominicano o dominicana que cumpla con esta disposición que plantea la Ley de Leyes y la legislación electoral puede aspirar a un puesto electivo. De los partidos, agrupaciones y movimientos. Primero, tener la voluntad, tomar la decisión y tener plena conciencia de la responsabilidad que usted va a asumir, tanto como candidato, como aspirante y en caso de ganar, como legislador. Es importante que usted se lea la Constitución cuando usted toma la decisión de aspirar, porque en la Constitución le dice a usted cuáles son sus atribuciones, cuál es su responsabilidad y a qué usted va al primer poder del Estado. Compañeras y compañeros. No obstante, en la práctica, para ejercer el derecho establecido en la Carta Magna, la realidad es que el dinero parece tener prioridad. Tenemos el partido que luchará. Sí, lógicamente. La política es bien costosa. Hay que hacer grandes inversiones. Y la persona que toma la decisión de aspirar debe tener plena conciencia de ello. Ahora bien, ¿lo económico es determinante para alcanzar una posición? No. Es importante. Los políticos invierten tanto como tengan o como logren recaudar en su competencia por llegar al poder. En República Dominicana todos hemos visto cómo los torneos electorales para los diferentes niveles, ya sean los niveles municipales, congresuales y presidenciales, se convierten en verdaderas situaciones de derroche de dinero. Y eso ha traído sus consecuencias. La inversión requerida para optar por una candidatura a cualquier cargo electivo depende de factores diversos, como la posición que se intenta alcanzar, la ciudad o circunscripción por la cual se aspira, y un punto determinante, la cantidad de recursos que tenga cada aspirante y lo que esté dispuesto a gastar para lograr su objetivo. Hay personas que me han dicho que para alcanzar la diputación que ahora ostenta han gastado 30 millones de pesos. Y hay otros que han gastado 40 millones de pesos. Si yo tuviera esa cantidad de dinero en la mano, no me presento de candidato, porque usted no va a recuperar la inversión. Solamente los candidatos y los partidos tienen datos sobre cuánto cuesta, porque es que varía mucho, depende de la posición, si es senaduría, diputación, regiduría, alcaldía, o sea, va a depender de qué posición es y de cuán grande es un municipio o una provincia. Mientras más grande, más van a gastar. Varía mucho de la demarcación. Por ejemplo, no es lo mismo un candidato alcalde para una ciudad como San Francisco de Macorís, como La Vega, como Santiago, y para no decirle la capital y la provincia de Santo Domingo. Los gastos son multimillonarios, sumas que sobrepasan incluso los 50 millones de pesos. Oiga bien, 50 millones de pesos para una alcaldía. Hay alcaldías que requieren sumas como la del Distrito Nacional, como Santo Domingo Este, que requieren sumas superiores a los 250 millones.
Es así que cuando se hace la ecuación entre inversión y retorno, tomando en cuenta los ingresos que en términos de salarios y otros beneficios genera una posición electiva, los números simplemente no cuadran. En el caso de los diputados, cuyo sueldo neto es de poco más de 193,000 pesos mensuales para los de primer periodo y algo más de 200,000 para los reelectos, estos llegarían a generar unos 10 millones de pesos, incluyendo los salarios de Navidad, en los 4 años que dura un periodo constitucional, muy lejos de las inversiones en las que incurren algunos para alcanzar la curul. Estamos hablando que hay posiciones, para citar un caso, de un candidato a diputado, a senador, en donde invierte 5 veces lo que sería la sumatoria de su salario durante el periodo de 4 años. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el objetivo de usted hacer una inversión que no va a recuperar? Tío Astacio, aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Este, el más poblado del país, y los diputados José Horacio Rodríguez y Elpidio Báez, concuerdan en que invertir una fortuna para sostener una candidatura no necesariamente es una garantía de triunfo, aunque muchos insisten en gastar como si no hubiera mañana. Depende, hay gente que tiene todo el dinero del mundo y no tiene ninguna posibilidad porque no tiene discurso, porque no tiene propuestas, porque no tiene vocación y porque ve la política simplemente como un emprendimiento económico. Yo meto esto y saco lo otro. Es que los recursos no determinan necesariamente que usted va a ganar en la política. Si fuera así, fueran los empresarios los que estuvieran gobernando el país. El artículo 220 de la Ley 2023 del régimen electoral establece los siguientes topes de gastos para los candidatos a cargos electivos. Los aspirantes a la presidencia de la República pueden gastar 122 pesos con 50 centavos por cada elector inscrito en el registro electoral a nivel nacional. Cuando se multiplica esa cantidad por el número de electores inscritos en el padrón, que para el año 2020 era de 7.487.040, el resultado es que los candidatos presidenciales tenían permitido gastar en ese proceso 917.162.400 pesos. Hacer una campaña electoral profesionalmente, con vocación de ganar una elección, implica, ya no solamente la propaganda, la comunicación, la profesionalización del trabajo, sino también la investigación, los asesores locales y extranjeros, las encuestas, los estudios de opinión, y esos muchos recursos que hay que invertir en conocimiento para poder organizar una estrategia y llevar adelante las estrategias ganadoras. El recurso real y efectivamente es limitado. Los candidatos a cargos congresuales tienen un tope de 105 pesos por electores hábiles en la demarcación correspondiente. Significa que en el caso de los aspirantes a senadores o diputados de una provincia con 500,000 de habitantes, estos podrían invertir más de 50 millones de pesos. La cifra puede subir o bajar, dependiendo de la cantidad de electores inscritos en el padrón de cada localidad. Lamentablemente, en el sistema democrático dominicano, el dinero sigue teniendo mucho peso. Y una de las luchas que incluso aquí adentro hemos llevado para tratar de mejorar la calidad de nuestra democracia es tratar de bajar los topes de gastos en campaña permitidos que tienen los candidatos. Hoy en día, la ley de partidos políticos y la ley de régimen electoral, que fue modificada en enero pasado, pero que se dejó igual, fue una modificación para dejar todo igual. Para las alcaldías, la ley permite a los aspirantes, una vez ostentan la candidatura, gastar hasta 87 pesos con 50 centavos por cada inscrito en el padrón, y en el caso de los candidatos a directores de distritos municipales, 43 pesos con 75 centavos. Para una ciudad con 400,000 electores, por ejemplo, los candidatos a la alcaldía tienen permitido gastar hasta 35 millones de pesos. Los candidatos a directores de distritos municipales con menos de 5,000 electores inscritos en el padrón pueden gastar hasta 150 pesos por cada elector. En una localidad con 5,000 habitantes, el gasto permitido por la Ley 2023 sería de hasta 750,000 pesos. En la práctica, y en todos los casos de candidatos a puestos electivos, la regulación en cuanto a la inversión en campañas por parte de la Junta Central Electoral luce ser muy poco rigurosa y las consecuencias para quienes violan los topes son prácticamente nulas.
Esto a pesar de que el artículo 221 de la Ley 2023 establece que el candidato que exceda el 5% del tope de gastos de campaña será sancionado con una multa equivalente al triple del monto excedido. Son muy débiles porque el régimen de consecuencia y sobre todo el mecanismo de fiscalización es muy débil, no ha cumplido su objeto. La Junta es el órgano que tiene que darle seguimiento a esto, pero esto debe tener un componente ético por parte de los mismos partidos, de ellos establecer los mecanismos para regular el gasto. El artículo 61 de la Ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos establece el porcentaje de fondos públicos que corresponde a cada organización de acuerdo a su categoría. Para el 2023, la cantidad de recursos asignados a las entidades políticas fue de 1.260 millones de pesos, de los cuales los partidos mayoritarios recibirán más de 1.000 millones, poco más de 252 millones al año por cada uno de ellos. La Junta otorga unos 21 millones de pesos mensuales, que es lo que nos corresponde o lo que le corresponde a todos los partidos mayoritarios, en la distribución que se hace con el 4% que le entrega en este año no electoral. Esos fondos son utilizados para el desarrollo del trabajo partidario, sobre todo en una delegación que es nueva y que estamos trabajando para construirla en todo el país. Este dinero es utilizado en mayor parte en el desenvolvimiento de las actividades internas de estas agrupaciones y en lo que corresponde a respaldo económico para sus candidatos se invierte de acuerdo a los intereses y estrategia de cada organización. El partido estudia la necesidad y la posibilidad de apoyar más o menos a un candidato en propaganda, en la logística de comunicación, en todo, cederle todo lo que sería, por ejemplo, las estructuras de movilización partidaria en términos de vehículos, etc. Si todo lo que el partido pueda aportar a un candidato para que gane con mayores posibilidades, también el partido lo hace. Los estudios de opinión que se realizan son instrumentos que también van situando al partido, van dándole una visión al partido de dónde tenemos más o menos posibilidades de obtener un triunfo. Y donde tengamos más o menos posibilidades de tener un triunfo, nos permite a nosotros, digamos, apuntalar allí nuestro esfuerzo fundamental de trabajo. Significa que los aspirantes a representar a sus partidos como candidatos a las distintas posiciones electivas tienen que buscar la forma de agenciarse recursos por sus propios medios. Luego, una pre-campaña es otra cosa. La pre-campaña básicamente se sustenta en los aspirantes. Es decir, los partidos no tendrían nunca la capacidad ni las condiciones para financiar ni apoyar a los precandidatos, porque cualquier cantidad de precandidatos existen. O sea, todo el que decide aspirar a una candidatura sabrá a qué se atiene en términos económicos. ¿Por qué? Porque no hay compromiso con nadie hasta que tú no eres candidato. Bueno, parte del ejercicio de la comunicación es evidentemente también nuestros auspiciadores. Le invitamos al encuentro de los comerciales y regresamos con mucho más contenido con nuestra propuesta de este programa Gasto de Campaña y su impacto en la democracia política de República Dominicana. De inmediato más. Estamos de regreso con nuestros contenidos y de inmediato le invitamos a que se siga poniendo cómodo porque esto ahora se pone bueno. Como siempre decimos, apenas empieza. La introducción de mecanismos como las primarias internas, que en principio representan un método más democrático para la escogencia de candidatos por parte de los partidos políticos, es otro elemento que ha encarecido la participación en los procesos electorales. Cuando habían boletas cerradas y las cúpulas de los partidos seleccionaban sus candidatos, eso se criticaba por no ser democrático, pero eso tenía una ventaja, que reducía el gasto en campaña. Ahora se ha querido democratizar el proceso de selección de candidaturas y eso hace que hayan varias campañas, porque hay una
pre-campaña, hay otra pre-campaña en primaria, o sea, hay campaña antes de las primarias, hay campañas en las primarias y luego hay campañas para el proceso electoral. Entonces son muchas campañas para democratizar el sistema. O sea, en el sistema político todo tiene costo y beneficio, no hay nada perfecto. Ante la debilidad institucional mostrada por el órgano electoral para regular y sancionar el gasto excesivo en el período proselitista, algunos plantean la posibilidad de reducir aún más el tiempo de la campaña. Legisladores, analistas y representantes de instituciones de la sociedad civil coinciden en que la necesidad de tantos recursos para aspirar a un puesto electivo fomenta la práctica de una política totalmente clientelar. Política dominicana hay una dimensión clientelar también que necesita, demanda, digamos, recursos. Y eso existe, no es que me guste o que no me guste, es que es una realidad y los candidatos se enfrentan a eso. Quizás donde menos presión tienen es en la circunscripción 1 del distrito electoral, porque hay una clase media, media alta más grande en la C1 del Distrito Nacional, pero en el resto del país hay mucha gente con necesidad que espera algún tipo de beneficio durante los procesos electorales, a eso que llamamos clientelismo. Ahí llega gente que usted nunca lo ha visto, lo vio en una entrevista de televisión ni de radio. Un agitadorcillo de eso, de barrio, de un confín de cualquier sitio, que se llevó, puso una tarima y llevó 3 combos y dio ron, picapollo y 500 pesos. No, por Dios. La política no puede ser algo tan vulgar, tan insignificante. Otros restan peso al clientelismo en cuanto a la decisión de aspirar a un cargo, aunque todos concuerdan en que este fenómeno se nutre directamente de la realidad social que impera en República Dominicana. El clientelismo es un problema social que tenemos en el país. ¿Por qué? Porque el clientelismo se da donde hay pobreza, donde hay desigualdad, donde las personas ven la política como una escalera para el ascenso social y entonces usted quiere ser candidato a algo porque usted sueña con crecer, con tener fortunas y demás, y entonces se rodea de un grupo de seguidores a quien usted tiene que hacerle promesas. El pasado es corrupción e impunidad. Este panorama conlleva también a que las propuestas e ideas de los candidatos, que deberían ser el factor más influyente para convencer a los electores, lamentablemente pasen a un segundo plano. Aquí hay personas que tienen tantos periodos siendo legislador y vaya a buscar su trayectoria en el Congreso Nacional, de cuántas propuestas han hecho, de cuáles son sus aportes en las comisiones. En el Congreso Nacional, y se lo digo porque yo trabajé con comisiones, delegado por organismos internacionales, casi todas las comisiones le integran los mismos legisladores porque los demás no tienen nada que aportar o no les interesa aportar. Y la otra cosa, el que tú vas a elegir, ¿por qué lo vas a elegir? ¿Cuál es su trayectoria? Las grandes inversiones que se requieren para buscar y sustentar una candidatura propician al mismo tiempo la filtración de dinero de dudosa procedencia en las campañas proselitistas. Para esto tendrá que profundizarse, como ocurre en otros países, en Estados Unidos. Cada peso que aporta una institución jurídica o moral, pues debe ser identificado y inclusive a las empresas se le exonera del pago de tributos por hacer estas contribuciones, y de esta forma sería realmente la más efectiva para evitar que llegue dinero proveniente del narcotráfico a las campañas electorales, como se ha visto en otras ocasiones. En el Congreso actual, el ejemplo más notorio de este caso es el del diputado por el Partido Revolucionario Moderno,
Miguel Gutiérrez Díaz, arrestado el 18 de mayo del año 2021 en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, bajo la acusación de narcotráfico. Claro, estamos preparados. Resalta además el caso de la diputada, también del Partido Revolucionario Moderno, Rosa María Pilarte, contra quien el Ministerio Público depositó el pasado 2 de agosto en la Suprema Corte de Justicia una acusación por lavado de activos, lo que llevó al PRM a rechazar su inscripción para postularse a ese cargo. Según la imputación, la legisladora se prestó para colocar en el mercado financiero más de 2.593 millones de pesos provenientes de una red de narcotráfico que supuestamente encabeza su pareja, Miguel Arturo López, mejor conocido como Miki. Tenemos actualmente en la Cámara de Diputados varios diputados que han estado siendo sindicados como parte de investigación por lavado de activos y narcotráfico. Inclusive hay uno que fue apresado en los Estados Unidos y hay dos que están siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público, lo que significa que las grandes inversiones que hay que hacer para obtener una posición electiva pues amenaza cada vez más con la llegada al Congreso de personas vinculadas a actividades ligadas al narcotráfico y al lavado de activos, precisamente que lo hacen probablemente buscando algún tipo de protección, algún tipo de inmunidad. Esta realidad lleva a algunos a plantear que el financiamiento del Estado a los partidos tenga cada vez más relevancia. Si quienes financian a los políticos que llegan a las posiciones son el crimen organizado, los recursos provenientes de la corrupción o los grandes empresarios, no vamos a tener un gobierno para servir al pueblo. Entonces, por eso yo abogo por el financiamiento público, pero un financiamiento público con un régimen de consecuencia para quien malverse esos fondos, con mayores niveles de transparencia para saber cómo se gastan esos fondos y con mayor equidad en la distribución de esos fondos. El enorme peso que tiene el dinero al momento de aspirar a un puesto electivo afecta la calidad en cuanto al tipo de personas que ocupan puestos de poder en instituciones como el Congreso Nacional o los ayuntamientos. El problema es que no solamente son elementos vinculados al tráfico de estupefacientes los que avasallan a otros que pueden tener mejores propuestas, sino que lo mismo hacen individuos que se dedican a otros negocios, que aunque lícitos, tienen muy poco que ver con la actividad política. Soy Antonio Taveras Guzmán, un dominicano y empresario. La filtración de un audio en el cual se escucha al empresario y actual senador por la provincia Santo Domingo y aspirante a repetir en el puesto, Antonio Taveras, colocó en un verdadero aprieto a este congresista debido a la escandalosa suma que dice haber invertido en su apuesta por alcanzar una posición pública. Esta vaina, si tú te quieres quedar con esa vaina, te quedas. Y no, güey, no soy peronista, tú dices en tu parte. Deben de agradecerle que yo gasté 250 millones de pesos de cambio. Yo recibí 5 millones de pesos del PRM. Posteriormente, el legislador rectificó y dijo que eran solo 100 millones de pesos los que había necesitado para ganar la senaduría de la provincia más poblada del país. Hacer grandes inversiones en busca de una candidatura y sostenerla en el caso de que se obtenga ha representado la quiebra económica para muchos aspirantes. Ni siquiera que se gane la posición parece garantizar el retorno de lo invertido en campaña. Un caso emblemático de un político dominicano a quien su carrera por dirigir los destinos del país le generó grandes dificultades económicas es el de Jacinto Peinado, quien fue vicepresidente de la República en el periodo 1994 al 96 y candidato presidencial por el Partido Reformista Social Cristiano para las elecciones del 96. Para gobernar y progresar. Hablando en serio. Jacinto Peinado llegó a la política para aportar, no para buscar. Y claro que descuidó sus empresas, descuidó la Delta Comercial, descuidó, en ese tiempo tenía también el canal TV13, descuidó también una compañía de alquileres de vehículos que se llamaba Rentauto, descuidó una de sus compañías que había sido su sueño, que era Agroderta. Agroderta era una compañía que hacía jugo, que competía con la Rica, y todo ese volumen de negocio que él tenía y esa dedicación que él se le dedicó al Senado de la República
pues mermó de que la riqueza que él tenía fue reduciéndose hasta llegar al grado de, en un momento determinado, se dio cuenta que iba por un camino ya difícil, pero ya era tarde. Por lo tanto, sí, él invirtió en la política, pero invirtió de una manera diferente a como se invierte hoy. Si necesitas esperar. En la actualidad, según nuestra investigación, se pueden invertir en un mes en una candidatura, solo en publicidad y sondeos, entre 5.429.000 a 43.093.000 pesos. Si hacemos un ejercicio de un candidato imaginario, el cual haría una inversión publicitaria en un solo medio por un mes, pero sabemos que muchos hacen publicaciones simultáneas en varios medios a la vez. La publicidad de un mes en prensa escrita puede costar entre 2.160.000 hasta 24 millones de pesos. Una portada falsa en un periódico de circulación nacional cuesta más de 800.000 pesos y un cuarto de página 72.000 pesos en un solo día. En radio y televisión, un segundo cuesta entre 400 y 3.800 pesos. Y un audiovisual estándar que dure 30 segundos y que en una programación sea colocado mínimo 2 veces. Un mes de publicidad en radio o televisión puede estar entre 672.000 pesos a 6.384.000 pesos si el programa es de lunes a viernes. Una valla ubicada en una de las principales avenidas del Distrito Nacional puede costar entre 60.000 a 150.000 pesos por mes, y las ofertas de Media Kit andan entre los 25.000 a 175.000 pesos por mes. Para un sondeo, los precios rondan de 2 a 6 millones de pesos y pudiera hacerse uno mensual según la necesidad de cada candidato. Es obvio que se necesitan recursos para sustentar las aspiraciones a cualquier puesto de elección popular. El punto es que tener una cartera más grande o más pequeña no debe determinar quiénes llegan a esas posiciones, ya que esto no es lo que define la calidad de nuestros representantes. Imagine usted de cuántos buenos candidatos nos estamos perdiendo por no tener dinero. República Dominicana siempre se ha debatido y ha estado constantemente en campañas políticas. Cuando nos preguntamos cómo es posible que detrás de una campaña política se suceda la otra, y cuando parece que ha terminado la campaña, resulta que inicia nuevamente la campaña política, pero detrás de este concepto, campañas políticas, están los recursos cuantiosos económicos, y cada vez más nos preguntamos los ciudadanos y el pueblo en general, ¿cómo es posible que una cantidad enorme de recursos económicos se inviertan para alcanzar posiciones de regidurías, directores municipales, los supersindiquitos conocidos popularmente, alcaldes? ¿Cómo es posible que un diputado, una diputada, gaste 40, 50 millones de pesos, algunas senadurías incluso 100, 200 millones de pesos? ¿De dónde sale el retorno? Pero antes que el retorno de ese dinero, ¿quién aporta esos recursos? ¿Por qué se hace tan difícil regular, fiscalizar de manera transparente? ¿No será acaso que estas barreras de entrada le están bloqueando el acceso a propuestas ciudadanas nobles, comprometidas con la transformación? ¿No será acaso que los propios partidos políticos han de alguna manera u otra, le han abierto la puerta trasera a la entrada del lavado, del narcotráfico, del crimen organizado? De alguna manera nuestra economía ha comenzado a crear las condiciones para que los políticos y los partidos políticos sean el trampolín para llegar a un narcoestado. Es no solo preocupante, sino imperante cambiar esta realidad. Y para hacerlo tenemos que documentar cuál es el rol de la Junta Central Electoral y cuál es el rol de todas las entidades que fiscalizan el gasto político, el gasto de las campañas políticas, los aportadores anónimos que no transparentan los recursos, los candidatos que buscan una posición para blindarse de cara a ilícitos, teniendo participación en estructuras incluso del crimen organizado, y que usando el propio dinero y los recursos del crimen organizado se compran un boleto para el Congreso. Hacedores de ley que son el resultado de esta trampa que como sociedad aceptamos también. Sí, porque usted y yo, todos somos corresponsables de este escenario.
este panel de este programa donde nos planteamos la rigurosa necesidad de develar la verdad detrás del gasto de las campañas políticas, de dónde salen los recursos y sobre todo quiénes son los responsables ocultos detrás de este gran mecanismo de financiamiento de esta democracia que está coja y que necesita de un refrescamiento, pero sobre todo de una profundización de esta discusión que ha iniciado hace mucho tiempo, pero que no llega a conclusiones propicias. Le presento este panel que busca develar la verdad detrás del gasto de las campañas políticas, del financiamiento de la publicidad, del marketing y de todos los actores que están detrás de esta gran trama, de la cual necesitamos salir urgentemente. Acompáñenos. Iniciamos este panel de expertos con nuestro invitado Luis Ernesto Peña, abogado, experto en derecho electoral, derecho constitucional, en compras públicas, y tenemos la honra, el honor de contar con la participación del doctor Eddie Olivares, juez titular de la Junta Central Electoral durante 10 años, 2006-2016, un gestor y un articulador que ha sido protagonista de grandes transformaciones de nuestro sistema, es vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, encargado de gran parte de los mecanismos no políticos de esa organización que hoy día es el partido de gobierno. Bienvenido, magistrado, un honor tenerle en Develando la Verdad. Muchísimas gracias, para mí un gratísimo placer compartir un programa tan interesante sobre un tema que es muy importante para la integridad de los procesos electorales. Doctor, me gustaría preguntarle cuál es el mayor impacto desde su punto de vista de los gastos desproporcionados en las campañas políticas y de qué manera impacta de manera negativa a nuestra democracia. Bueno, sin duda que todo lo que tiene que ver con el financiamiento de campañas políticas, candidaturas, partidos políticos, cuando se trata precisamente de que el objeto principal de toda candidatura es convencer, y en esa labor de convencimiento evidentemente que los recursos importan. Entonces, si bien una candidatura solamente a base de dinero no va a ganar, sin duda que podemos concluir igualmente que una candidatura sin dinero tampoco. Magistrado, ¿cuál es el impacto desde su punto de vista más pronunciado y que hay que destacar del gasto desproporcionado de las campañas políticas en términos de nuestro sistema y cómo afecta la participación democrática de los actores que quisieran aspirar, pero que con la barrera de entrada del increíble gasto que presupone aspirar a cualquier posición no se le permite hoy día? Bueno, los gastos impactan de una manera decisiva lo relativo a un pilar fundamental para la integridad de los procesos electorales, que es la competencia equitativa. Cuando uno de los adversarios cuenta con mucho dinero y ese dinero lo puede gastar sin ningún tipo de control, pues tiene una ventaja sobre los demás adversarios. ¿Qué mecanismos se deberían plantear para fortalecer el actual esquema que tenemos en el debilitamiento de la regulación, para garantizar que se logre un cambio, una transformación, para que la voz ciudadana alcance una representación cada vez más legítima y cercana, no a quien tiene la capacidad de gastar más, sino a quien tiene la mejor propuesta, aunque no tenga los recursos? Realmente, Francisco, yo creo que los mecanismos están, desde el cambio de paradigma que significó la ley de partidos políticos y también la reciente ley de régimen electoral, que fue modificada también en el 2023, se plantean dos tipos de controles de esos gastos. Hay un control en lo que tiene que ver con la entrada de ese dinero, es decir, con el financiamiento per se, pero también la ley de régimen electoral contempla un límite al gasto. O sea, es decir, un límite a qué tanto puede gastar una determinada candidatura o un determinado partido político en una contienda electoral. Entonces, ahí realmente digamos que lo que se plantea
como reto principal es la labor o la capacidad de fiscalización, que igualmente vendrá con la creación de una cultura de fiscalización y una cultura de cumplimiento. Porque, digamos, cuando hablamos de un tope de gasto, se puede oír muy fácil o quizá muy bonito, pero cómo yo realmente controlo o cómo yo realmente sé, que es lo más importante, porque quizás los mecanismos de control puedan ser ejercidos, pero cómo yo realmente sé lo que un determinado candidato gastó efectivamente, cuando muchas veces, con lo que ya cada vez más se ha desarrollado, los famosos sectores externos, la contabilidad de esos sectores no está dentro del partido, y que es mediante el cual es regulado el presupuesto en cuanto al financiamiento. Entonces, faltaría en ese sentido de cumplimiento, ya sea mediante la labor de la Junta Central Electoral, pero también la labor del Tribunal Superior Electoral, en ir creando una cadena de decisiones que vaya permitiendo determinar si ese gasto se va a ver de manera consolidada, de manera individual, o qué tipo de mecanismos que existen. Yo puedo incluso, yo tengo manera, en otras jurisdicciones, en otros países, se le asigna un valor medio a lo que cuesta, por ejemplo, una cuña determinada en televisión, y los organismos de control te pueden decir, mira, yo veo que tú tienes tantas vallas, veo que tienes determinados spots, y ya yo puedo de esa parte determinar que tú estás gastando más del límite. Entonces son realmente mecanismos que existen, que la ley contempla, aunque de manera genérica, pero que al final de cuentas dependerá de la proactividad del organismo de control. Bueno, las sanciones son fundamentalmente económicas, y la Junta Central Electoral tiene la potestad para tomar esas medidas que en algún caso tienen el propósito de parar cualquier tipo de violación en relación con el uso de los recursos económicos más allá de lo establecido por la ley o por las resoluciones administrativas de la Junta Central Electoral. En el caso, por ejemplo, de México, que empezó a implementar los topes de gastos antes que nosotros, el Instituto Federal Electoral llegó a sancionar a los 3 principales partidos en su momento con multas muy altas para frenar el uso excesivo de recursos. En nuestro caso, tiene que implementarse un mecanismo efectivo para poder establecer esos controles. Hay que decir que en el caso de Inglaterra, por ejemplo, a pesar de haber implementado medidas para controlar los gastos, todavía ellos no tienen un control efectivo. Es una tarea sumamente difícil. Está el hecho de que los partidos políticos deben presentar su presupuesto para la campaña, y luego también la ejecución de ese presupuesto durante el proceso, con controles efectivos en lo que tiene que ver con la publicidad, que es la que más cuesta. Y para ello la Junta, de conformidad con la ley, debe tener funcionando una comisión, un departamento de la institución dedicado al monitoreo, a la investigación y a la fiscalización de los gastos de los partidos y los candidatos en la campaña. En términos, y siguiendo con el rol protagónico de la Junta Central Electoral, un aspecto que siempre nos inquieta y que no se puede dejar de pasar por alto es el tema de la fiscalización y control de los presupuestos asignados por la propia Junta Central Electoral, los recursos que reciben las organizaciones políticas tradicionales que mayoritariamente siempre terminan recibiendo 1.000, 1.200, 1.500 millones de pesos, un poco más, un poco menos.
¿Cuál es el rol que debería jugar la Junta? ¿Lo está haciendo bien? ¿Lo ha hecho bien en su experiencia histórica cuando le tocó también ser parte de esta institución protagónica, magistrado? ¿Se quedó usted satisfecho? ¿Qué prevé que debería hacer la Junta Central Electoral para fiscalizar de una manera más rigurosa estos fondos que las organizaciones políticas terminan muchas veces utilizando de manera indiscriminada? El mecanismo legal para los topes de gastos se estableció con la reforma de la Ley 275/97, sustituida por la Ley Orgánica del Régimen Electoral que precedió a la actual, a la 2023, y que es una ley del año 2019. En ese sentido, a partir de ese momento es cuando ya, de conformidad con la ley, se establecen esos topes y se crea el organismo de la Junta responsable de darle cumplimiento de garantizar el cumplimiento de la ley en cuanto a los topes establecidos. En ese sentido, la Junta todavía está en un proceso de preparación de mecanismos, de acumulación de experiencia, de concreción de ese mandato de la ley. Yo pienso que estas elecciones deberán ser una especie de ensayo importante de cara al futuro, siempre consciente de que no hay un control absolutamente efectivo en cuanto al tema de los topes de gastos y el control, la garantía del cumplimiento de los que sean establecidos. De todas formas, hay el debate sobre si los topes son excesivos, si tienen una verdadera efectividad en lo que tiene que ver con el propósito de garantizar que los procesos sean menos costosos y que en consecuencia las competencias sean más equitativas. Los 4 pilares básicos para garantizar la integridad de los procesos electorales están establecidos en la propia Constitución, el artículo 211, y en la ley. Son que los procesos electorales deben ser objetivos, es decir, que se desarrollen dentro de un ambiente de organización que garantice que funcionen todos los elementos propios de los procesos. Deben ser libres, la libertad del elector, la libertad al momento de sufragar, al momento de emitir el voto, y también como un elemento muy importante está la transparencia. La transparencia tiene mucho que ver con el uso de los bienes públicos, de los fondos, el control para evitar que dineros provenientes de actividades ilícitas contaminen el proceso electoral. Entonces, todo el tema de transparencia, y entonces está el que resulta más importante en relación con la utilización de recursos y con los topes de gastos, que es la equidad en el proceso, para que sea una competencia en condiciones iguales o lo más iguales posible. Y de eso se trata, y ese es el propósito fundamental de los topes de gastos y del control efectivo de los gastos en la campaña, porque al final una campaña política termina siendo una lucha también
por la obtención de fondos para poder competir en ella. Los candidatos tienen que hacer un gran esfuerzo para obtener recursos y esa es una tarea sumamente compleja de la democracia que se convierte en una actividad en la que es necesario tener dinero por encima de todo y los candidatos buscan obtenerlo a como dé lugar y todo eso pone en riesgo el proceso de transparencia y de integridad. Mira, realmente estamos hablando de que esos mecanismos de los que yo te hablo son relativamente nuevos. Y aunque digamos que esas leyes datan del 2018, del 2019, en su origen, fueron básicamente preparados sin asimilación para ser estrenados en la contienda electoral del 2020, donde muchos de ellos no fueron realmente puestos en escena, precisamente porque muchos mecanismos y organismos que creaba la ley no habían sido creados ni regulados. Entonces, evidentemente que eso nos deja con que realmente la primera contienda electoral que va a ejecutar esos mecanismos de control, o donde van a estrenarse apropiadamente con su debida regulación, que ya incluso ha iniciado, es esta. Entonces, digamos que todavía nos queda todo este escenario por ver qué va a suceder, pero yo diría que en cuanto a regulación, en cuanto a normativa, en cuanto a mecanismos y su creación, estamos bien artillados. Lo que nos quedaría por determinar es su implementación, y su implementación precisamente en esta contienda. Y eso realmente, como tú bien mencionas, no depende solamente del órgano de control, sino que necesita un entendimiento de los propios partidos políticos, de entender que si yo colaboro precisamente con el cumplimiento de eso desde mi rol o desde mi organización política, yo voy a ayudar a que también los demás cumplan. Y si ayudamos a fortalecer ese órgano de control, a final de cuentas eso va a ayudar toda la contienda y abaratará costos no solamente para los pequeños, sino también para los grandes. Entonces, al final de cuentas, si la carrera política se hace más barata, esto beneficiará a todos y en sentido general, no solamente a los actores políticos directos, que serían los candidatos, sino también a los actores políticos indirectos, que seríamos todos, y que es todo el sistema democrático. Bueno, nos propusimos hacer un abordaje a profundidad de la mano de las voces de expertos. Hemos tenido un gran recorrido en nuestra propuesta, pero en este panel se han puesto en buen dominicano los puntos sobre las IES, el tema del abordaje de los mecanismos electorales, la necesaria modificación y transformación de las leyes que regulan y norman el escenario político, el rol protagónico de la Junta Central Electoral desde el punto de vista de la fiscalización, desde el punto de vista del seguimiento, de la transparencia, de las penalizaciones a aquellos que violen las normativas establecidas en nuestro marco jurídico, lo que tiene que ver con las redes sociales y la comunicación digital, todos estos aspectos que se constituyen en barreras de entrada para transformar este ejercicio verdaderamente democrático, sanear una democracia a través del empoderamiento, del conocimiento, de la investigación, de esta propuesta del periodismo de datos. Despedimos nuestro panel de expertos para aspirar a que al final de este ejercicio cada uno de ustedes, como nosotros, esté satisfecho y pueda tener mayor entendimiento y empoderamiento de lo que significa transformar las actuales reglas de juego desproporcionadas de gastos de campaña que no se corresponden con lo que aspira nuestra sociedad. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa, una entrega histórica donde hemos pasado revista a la consulta, a los testimonios, a los políticos, diputados, senadores, el vistazo al gasto de campaña, desplazarnos por esta avenida de la publicidad, analizar y documentar el gasto que se tiene que hacer en medios digitales, el costo de las cuñas en televisión, en radio, todo el esfuerzo concentrado de recursos no declarados, la falta de sanciones, de regulaciones, cada uno de estos aspectos documentados en un ejercicio no solo de periodismo de datos, sino de consulta. Este tipo de comunicación necesita y requiere que el apoyo suyo
se transforme en un actor que consume nuestra propuesta, a un ciudadano que se empodera de ella y que exija de ahora en adelante verdaderos cambios en nuestro ejercicio y sistema político electoral. No solo los políticos y los partidos, sino toda la ciudadanía amerita de esta discusión. Esperamos haber estado a la altura de sus expectativas, que haya resultado de entretenimiento, el conocimiento y que mezclándolo logremos un ejercicio como el que nos propusimos al inicio, de velar la verdad y poner frente a ustedes esta cruda realidad del gasto de campaña y de los partidos políticos, y esto ameritará un segundo encuentro. Ojalá que sea rápido, muy pronto. Si le gustó, déjenos sus comentarios. Dígame qué le ha parecido esta propuesta de Develando la Verdad. Recuerde, cada semana por Radio América, sábados, 8 de la noche, ¿cuál será la siguiente investigación de Develando la Verdad? Espero que nos siga en las redes sociales y que se entere de inmediato. Por acá le dejo @eldemócrata_RD en nuestro grupo de comunicación 360, televisión matutina, diario digital, YouTube, redes sociales y nuestra propuesta del periodismo de investigación y de datos con el apoyo de la tecnología de la inteligencia artificial y esta grandísima producción. Me despido. Hasta un próximo encuentro.